Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me hace muchísima ilusión teneros por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura resonará con muchos de vosotros. Y es que ¿quién no se ha sentido alguna vez intrigado por el mundo de la farándula, las relaciones y, por supuesto, los corazones rotos? Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la actriz turca que nos ha robado el corazón a muchos, y de un capítulo muy personal de su vida, su ruptura con Can Yaman. Como sabéis, soy una apasionada de las novelas turcas, y no puedo evitar ser una romántica empedernida. Ver a Demet y Can juntos en Erkenci fue como un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y cuando surgieron los rumores de que esa chispa se había trasladado a la vida real, el mundo enloqueció. La esperanza de un romance de cuento de hadas se había materializado, o eso creíamos. Hoy vamos a analizar un poco más a fondo qué sabemos de su relación, de su separación, y sobre todo, cómo Demet ha roto el silencio, aunque sea a través de pequeños gestos y declaraciones indirectas. Preparaos porque os prometo que vamos a desentrañar algunos detalles jugosos y, como siempre, con respeto y cariño hacia ambos. Pero antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Así estaréis al tanto de todas las novedades y cotilleos del mundo de las novelas turcas. Empecemos por el principio. Erkenci fue un fenómeno, y no solo en Turquía. La historia de Sanem y Can con sus enredos, sus malentendidos y por supuesto su amor, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie nos regaló momentos inolvidables, y la conexión entre Demet y Can era la guinda del pastel. Parecían complementarse a la perfección, tanto en la ficción como en la vida real. La serie, ambientada en el bullicioso mundo de la publicidad, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y a Can, un fotógrafo de renombre que heredó la agencia de publicidad de su padre. La trama, repleta de giros inesperados, secretos y momentos de comedia, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero lo que verdaderamente encendió la chispa y convirtió a la serie en un éxito rotundo fue la química innegable entre sus dos protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Demet, con su carisma natural y su sonrisa contagiosa, interpretaba a Sanem con una frescura y una espontaneidad que la hacían irresistible. Can, por su parte, con su atractivo físico y su mirada penetrante, encarnaba a Can con una intensidad y una vulnerabilidad que conquistaron a las espectadoras. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que emanaba de sus gestos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular rápidamente. Fotos juntos fuera del set, declaraciones ambiguas en entrevistas, miradas cómplices durante eventos promocionales, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes que alimentaban la especulación, cenas románticas, paseos por la ciudad, momentos de cercanía que parecían confirmar lo que todos querían creer. La prensa rosa, ávida de noticias sobre la pareja del momento, no tardó en lanzar titulares que hablaban de un romance de cuento de hadas. ¿Y quién no se emocionó al verlos juntos? Yo, la primera. Creíamos que éramos testigos del nacimiento de una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo. La idea de que el amor traspasara la pantalla y se materializara en la vida real era, sin duda, un sueño romántico para muchos. La imagen de Demet y Can, radiantes y felices, se convirtió en un símbolo de esperanza y de la creencia en el amor verdadero. Los fans, enamorados de la pareja en la ficción, soñaban con verlos juntos para siempre. El problema, como suele suceder, es que el mundo del espectáculo es un animal salvaje. La presión mediática, los compromisos profesionales, la incompatibilidad de agendas, todo puede influir en una relación. Y lamentablemente en el caso de Demet y Can, parece que así fue. La fama, si bien es un privilegio para muchos, puede ser también una carga pesada. La constante exposición, la necesidad de cumplir con las expectativas del público y la dificultad de mantener la privacidad pueden ser factores que desgastan cualquier relación, por fuerte que sea. A pesar de que nunca confirmaron abiertamente su relación, todo el mundo daba por hecho que eran pareja. Los fans, los medios, todos hablaban de su amor. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que celebraban su supuesta relación. Los shippes, como se conoce a los aficionados que apoyan una relación sentimental entre dos personas, crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo momentos de la serie y de su vida personal y,
creando teorías sobre su futuro juntos. Pero de un momento a otro, los rumores de ruptura comenzaron a sonar con fuerza. Las noticias sobre su separación se propagaron como la pólvora. Las publicaciones en las redes sociales se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas juntos disminuyeron y, de repente, la magia pareció desvanecerse. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura comenzaron a circular, diferencias de opinión, conflictos de agenda, infidelidades. Los medios de comunicación, siempre en busca de una buena historia, alimentaron los rumores y crearon un ambiente de incertidumbre y tristeza entre los fans. En este punto es crucial recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas, y debemos ser respetuosos con su intimidad. Sin embargo, como apasionados de este mundo, no podemos evitar sentir curiosidad y querer entender qué sucedió. La naturaleza humana nos impulsa a buscar respuestas, a tratar de comprender las razones detrás de las decisiones que toman los demás, especialmente cuando se trata de personas que admiramos y a las que les hemos entregado nuestro cariño. Demet y Can son muy reservados con su vida personal, y es comprensible. Ambos son conscientes de la atención mediática que los rodea y de la importancia de proteger su intimidad. Han optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones, y han evitado hacer declaraciones explícitas sobre su vida sentimental. Sin embargo, a lo largo de los años, Demet ha dejado caer algunas pistas, pequeños detalles que nos permiten vislumbrar cómo se sintió ante la situación. Uno de los momentos más reveladores fue una entrevista en la que, aunque no mencionó directamente a Can, habló sobre las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Explicó que la presión, los rumores y las expectativas pueden ser abrumadoras, y que es difícil proteger la intimidad y la autenticidad de la relación. Sus palabras, aunque sutiles, resonaron con fuerza entre sus seguidores, que entendieron que estaba hablando de su propia experiencia. La dificultad de lidiar con la fama, la falta de privacidad y la necesidad de cumplir con las expectativas del público son desafíos que muchas parejas del mundo del espectáculo enfrentan. También a través de sus redes sociales, Demet ha compartido frases y mensajes que parecían aludir a la decepción, la tristeza y la necesidad de aprender de las experiencias pasadas. No eran declaraciones explícitas, pero sí dejaban entrever un proceso de sanación y de búsqueda de la felicidad individual. Los mensajes en redes sociales se han convertido en una forma de comunicación personal en el mundo contemporáneo. Los famosos utilizan esta herramienta para conectar con sus fans, compartir sus pensamientos y emociones, y mostrar su lado más humano. Por ejemplo, en una ocasión, compartió una imagen con un texto que hablaba sobre la importancia de la independencia emocional y de no depender de nadie para ser feliz. Este mensaje, que podría aplicarse a cualquier persona, resonó con fuerza entre sus seguidores, que interpretaron que Demet estaba reafirmando su autonomía y su capacidad de ser feliz por sí misma. Otro día publicó una foto sonriendo con una frase que decía: "El tiempo cura todas las heridas". Esta frase, un clásico en situaciones de dolor y sufrimiento, transmitía un mensaje de esperanza y de fe en la capacidad de superar las adversidades. Pequeños detalles, sí, pero que para los seguidores de su vida fueron como migajas de pan que guiaban hacia su estado emocional. Además, en algunas entrevistas posteriores, Demet ha hablado sobre la importancia de encontrar a alguien que te entienda, que te apoye y que te respete. Ha enfatizado la necesidad de una comunicación abierta y sincera, y de construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Es como si, a través de sus palabras, estuviera compartiendo las lecciones que aprendió de su experiencia. El respeto, la comunicación y la confianza son pilares fundamentales en cualquier relación, y Demet, a través de sus palabras, parece haber aprendido la importancia de estos valores. Pero lo más llamativo ha sido su actitud. Después de la ruptura, Demet se ha mostrado fuerte, resiliente y enfocada en su trabajo. Ha seguido protagonizando éxitos televisivos como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su profesionalismo y su talento. Y por supuesto siempre ha lucido impecable, radiante y con una sonrisa que, aunque a veces parezca esconder algo de melancolía, transmite una gran fortaleza interior. La capacidad de Demet para superar las adversidades y seguir adelante con su vida profesional y personal es admirable. Su actitud positiva y su dedicación al trabajo han sido clave para mantener su éxito y su popularidad. En Mi hogar, mi destino, Demet interpretó a Zeynep, una joven que creció en la pobreza y que, después de ser adoptada por una familia adinerada, debe enfrentarse a los desafíos de su nueva vida. La serie, basada en hechos reales, aborda temas como la familia, la identidad y las relaciones humanas, y demostró la versatilidad de Demet como actriz.
En Mi nombre es Farah, Demet interpreta a Farah, una mujer que, tras huir de su país, se ve obligada a trabajar para la mafia para sobrevivir y proteger a su hijo. La serie, llena de acción, drama y romance, ha consolidado a Demet como una de las actrices más importantes de Turquía. En el caso de Can Yaman, la situación ha sido un poco diferente. Después de la ruptura, se mudó a Italia, donde ha desarrollado una exitosa carrera. Aunque ha sido más reservado en cuanto a su vida personal, también ha hablado en algunas entrevistas sobre la importancia de la libertad y de la búsqueda de la felicidad individual. Can, que se ha convertido en un ícono de la moda y de la belleza, ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su carisma y su talento. Su decisión de mudarse a Italia, donde ha protagonizado diversas producciones televisivas, refleja su deseo de explorar nuevas oportunidades profesionales y de proteger su vida privada. Ambos han seguido caminos distintos, pero es evidente que la experiencia vivida juntos los marcó. Demet, a través de sus silencios, sus gestos y sus palabras, ha demostrado ser una mujer fuerte, que ha sabido aprender de sus errores y que ha sabido salir adelante. Su capacidad para superar la adversidad y su dedicación al trabajo han sido claves para mantener su éxito y su popularidad. Su imagen pública, siempre impecable y radiante, transmite una gran fortaleza interior. Y esa es, creo, la lección más importante que podemos sacar de esta historia. La vida nos presenta desafíos, nos pone a prueba y nos rompe el corazón. Pero lo importante es aprender de esas experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. La resiliencia, la capacidad de adaptarse y de superar los obstáculos, es una cualidad fundamental para afrontar los desafíos de la vida. Demet, con su actitud, ha demostrado que es posible transformar el dolor en fortaleza, y que es posible seguir adelante con una sonrisa y con la esperanza en el futuro. Así que, en resumen, hoy hemos hablado de Demet Özdemir, de su relación con Can Yaman, y de cómo ha roto el silencio, aunque sea de manera sutil y elegante. Hemos analizado sus palabras, sus gestos y su actitud, y hemos intentado comprender cómo se sintió ante la ruptura. La historia de Demet y Can es una lección sobre el amor, la fama y la resiliencia. Es un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y para construir una vida feliz y plena. Es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas, y que debemos ser respetuosos con su intimidad. Pero también es importante reconocer que, como seres humanos, todos pasamos por experiencias similares, y que podemos aprender mucho de las historias de los demás. Las experiencias personales de los famosos, aunque diferentes a las nuestras, nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas y de aprender de las experiencias de los demás. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya resultado interesante. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué creéis que aprendió Demet de su relación con Can? Me encantaría leer vuestros comentarios y opiniones. No dudéis en compartir vuestras ideas, experiencias y reflexiones. Y por favor, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Además de lo mencionado, me gustaría añadir algunos puntos adicionales que enriquecen el análisis de la situación. ***** La influencia de las redes sociales ****. No podemos subestimar el impacto que las redes sociales tuvieron en la percepción pública de la relación entre Demet y Can. Los fans crearon un universo paralelo donde la pareja era perfecta, y cada gesto, cada foto, era interpretado como una prueba de su amor. La ruptura, por lo tanto, fue aún más dolorosa para ellos, ya que vieron cómo se derrumbaba el sueño que habían construido en línea. Las redes sociales, si bien conectan a las personas, también pueden crear expectativas irreales y ejercer una presión adicional sobre las relaciones. ***** La importancia de la privacidad ****. La experiencia de Demet y Can pone de manifiesto la importancia de proteger la privacidad, especialmente en el mundo del espectáculo. La constante exposición mediática puede ser abrumadora y dificultar el desarrollo de una relación sana y equilibrada. Aprender a establecer límites y a proteger la intimidad es fundamental para cualquier persona, independientemente de su fama. El impacto en sus carreras profesionales Aunque la ruptura fue un evento personal, también tuvo un impacto en las carreras profesionales de Demet y Can. La atención mediática que generó su separación
tanto en Turquía como en el extranjero, elevó aún más su perfil público. Ambos inteligentemente supieron aprovechar esta atención para impulsar sus proyectos profesionales. Demet, con su profesionalismo y talento, demostró su valía como actriz. Can, por su parte, se abrió camino en el mercado internacional. ***** La evolución de Demet como persona y artista ****. La ruptura con Can fue, sin duda, una experiencia dolorosa, pero también fue una oportunidad para el crecimiento personal de Demet. A través de sus entrevistas y de sus redes sociales, hemos visto cómo ha aprendido a lidiar con la fama, a proteger su intimidad y a priorizar su felicidad. Su evolución como persona y como artista es admirable. La representación de la mujer empoderada Demet, con su actitud y su enfoque en su trabajo, se ha convertido en un ejemplo de mujer empoderada. Su capacidad para superar la adversidad y para seguir adelante con su vida, con una sonrisa y con una gran fortaleza interior, inspira a muchas personas. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, de fama, de decepción y de resiliencia. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y para construir una vida feliz y plena. Es una historia que nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas y de aprender de las experiencias de los demás. Y para concluir, me gustaría reiterar mi respeto y cariño hacia Demet Özdemir y Can Yaman. Les deseo lo mejor en sus futuras relaciones y en sus carreras profesionales. Gracias por haberme acompañado en este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo.